La carretera de Tizatlán no perdona. La luna era una astilla fría sobre la Sierra de Cobre. Jorge Arturo Zúñiga Cantú, el joven de 20 años conocido entre sus amigos como Alejandro, y sus compañeros, Ricardo y Javier, estaban parados al borde del camino. La adrenalina y el alcohol descendiendo para dar paso a un miedo que nunca habían conocido. El Deportivo Valkyrie, negro y brillante, yacía a 20 metros, inmóvil, con el tren delantero colgando como un animal herido. El distrito cimerio, con sus mansiones y guardias armados, se sentía no solo lejano, sino perteneciente a otro universo. El frío de enero les perforaba los sacos de diseñador. Estaban sucios, cubiertos de polvo fino rojizo de la carretera de Tizatlán y por primera vez completamente solos. No había servicio de telefonía, no había valet parking, solo el silencio inmenso y la promesa de un amanecer helado. La arrogancia tan sólida en la opulencia de San Pedro Garza García se estaba agrietando bajo el peso de la vulnerabilidad. «No puedo creer que estemos haciendo esto», masculló Javier, frotándose los brazos. «Parecemos gente normal». Alejandro, aún bajo el efecto embriagador de la noche, se sentía más ultrajado que asustado. «Cállate, Javier. Papá nos saca de esto. Solo necesitamos llegar a una zona con señal. Debe haber un autobús de ruta, ¿no?» ¡Qué asco! La espera fue larga, eterna. Justo cuando el pánico de una noche a la intemperie empezaba a solidificarse, una luz amarillenta y cansada apareció en el horizonte rocoso. Era un autobús viejo, chirriante, que avanzaba con la lentitud de un animal de carga, levantando una estela de polvo. Era el servicio de transporte interurbano de la zona. Cuando el autobús se detuvo con un gruñido hidráulico, los jóvenes subieron. El interior olía a diésel, sudor y pino rancio, un contraste violento con el aire acondicionado perfumado al que estaban acostumbrados. La conductora, una mujer de estatura media y complexión robusta, con facciones marcadas por el sol y la vida dura, los observó sin emoción. Era Guadalupe Lupita Torres Rivas, a quien todos conocían simplemente como Elena. Tenía 35 años, y sobre su cabello oscuro y recogido llevaba atado firmemente un pañuelo de cachemira de colores apagados, ocultando una parte de su rostro y cuello. Alejandro se acercó, tambaleándose ligeramente, y le lanzó un billete arrugado de 100 pesos. «Quédate con el cambio, doña. Va hacia Monterrey, ¿verdad? Necesitamos llegar a San Pedro lo antes posible». Elena lo miró fijamente. Sus ojos penetrantes eran los de alguien acostumbrada a la dignidad ganada con esfuerzo, y que había visto pasar suficiente miseria como para no inmutarse por 3 jóvenes fresas perdidos. «Son 10 pesos el pasaje, joven. Y no, mi ruta no es San Pedro, es la central de abastos de Apodaca. Te dejo en la primera parada, donde puedas tomar un taxi, pero no voy a desviarme», dijo Elena, su voz grave y sin adornos. Ricardo soltó una carcajada exagerada. «No, Alejandro, espera. ¿Ves? Parece que vamos en un safari. Mira esta nave. Oye, ¿no te da pena manejar esta cosa?» se burló, haciendo un gesto despectivo hacia el tablero lleno de calcomanías religiosas. Javier, siempre el más cobarde, pero envalentonado por el alcohol, se sumó. «¿Y el pañuelo, qué onda? ¿Es Halloween o qué? ¿No tienes calor?» La sonrisa de Alejandro era cruel. Él nunca había tenido que preocuparse por la gente. La gente existía para servir, no para ser personas. «Mira, doñita del pañuelo, si nos haces el favor de ir rápido, te damos una buena propina. Estamos perdiendo tiempo valioso, ¿sabes?» Elena, que había soportado la humillación pública, la pobreza y el abandono en su vida, sintió un fuego frío encenderse. Estaba acostumbrada al trato descortés, pero la insolencia de estos muchachos, que parecían haber vomitado la fortuna de sus padres, cruzó una línea. Su cansancio acumulado, su dignidad moral,
le exigieron una respuesta. «Bájenle 3 rayitas a su tonito, jóvenes. Aquí me respetan», dijo Elena, apretando el volante. «Yo estoy trabajando. Si su vida vale tan poco que les parece divertido burlarse del pan de los demás, ese es su problema, pero no en mi autobús». Alejandro se acercó a su asiento, inclinado sobre ella. Su olor a perfume caro y sudor de fiesta invadió su espacio. «¿Tú? ¿Ponernos un alto? Por favor. ¿Sabes quiénes somos?». Fue el detonante. Elena golpeó el freno de aire con una furia repentina. El autobús se detuvo con un violento sacudón que hizo volar a los pocos pasajeros dormidos. «¡Ya estuvo!», gritó Elena, poniéndose de pie y señalando la puerta. «¡Se bajan, los 3! ¡Ahorita!». Los jóvenes quedaron atónitos. «¡Expulsados! ¡De un camión! «No puedes hacernos esto», protestó Alejandro, sintiendo cómo el alcohol se evaporaba, dejando un regusto amargo de furia e impotencia. «Ya lo hice. Bajen. Ahora», repitió Elena, sus ojos oscuros brillando bajo la débil luz interior. «Aquí no se toleran las faltas de respeto. Anden, la calle es de ustedes». En medio de las quejas y maldiciones en voz baja, Ricardo y Javier fueron los primeros en obedecer, empujados por la firmeza silenciosa de la conductora. Alejandro se rezagó, lanzando una última mirada de desprecio, pero ante la inminente amenaza de que Elena lo sacara por la fuerza, se rindió. El portazo del autobús resonó en la madrugada de Tizatlán, dejándolos varados por segunda vez, ahora más lejos de su meta. Si la actitud de Alejandro y sus amigos te parece increíblemente arrogante, déjame un comentario sobre lo que harías en esa situación. Elena se puso el autobús en marcha de nuevo, ignorando el nudo en el estómago que le producía la necesidad de ser tan dura. Había cosas más importantes que la educación de esos niños ricos, como llegar a tiempo y asegurar el sustento de su familia. Mientras el autobús se alejaba, dejando atrás una nube de polvo, Alejandro sintió que le faltaba algo. Se revisó los bolsillos con desesperación. «Mi celular, no manches, mi celular, lo perdí en esa pinche ranfla», exclamó, pateando una piedra con frustración. Estaba solo, sin cartera, sin coche y sin comunicación. Javier y Ricardo estaban igual de inútiles, revisando sus propios teléfonos sin señal. Su única opción era caminar hasta que tuvieran cobertura o hasta que pasara otro vehículo. Después de una caminata humillante de casi media hora, la barra de señal parpadeó de repente en la pantalla de Javier. «¡Alejandro! ¡Aquí hay una rayita!». Alejandro le arrebató el teléfono. Marcó el único número que sabía de memoria que jamás lo decepcionaría. El número de su hermano mayor, Santiago. Santiago Zúñiga Cantú, el hijo responsable, el que cursaba su posgrado en el extranjero y solo estaba de visita en Monterrey por un par de semanas, contestó a la segunda timbrada, su voz sonando profesional y molesta por la hora. «Alejandro, ¿qué demonios pasó?». Es casi el amanecer. Alejandro por primera vez sonó genuinamente asustado. «Santiago, nos estrellamos. El Valkyrie está muerto en Tizatlán. Estábamos volviendo de una fiesta, y la conductora de un autobús nos acaba de echar a patadas a mitad de la nada». Santiago guardó silencio por un momento, la decepción palpable incluso a través del teléfono. «Dame las coordenadas exactas de dónde estás, y te juro que vamos a tener una conversación muy seria sobre las consecuencias de tus idioteces». En menos de una hora, la imponente camioneta blindada de Santiago apareció en la carretera de terracería, iluminando el rostro pálido y polvoriento de los jóvenes. Santiago, alto y vestido impecablemente a pesar de la hora, los miró con una mezcla de ira y alivio. Mientras cargaban a los muchachos y planeaban cómo recuperar el deportivo destrozado, Santiago preguntó con sequedad: «¿Y qué clase de conductora es esa que los echa de su ruta? ¿De qué compañía era?».
Alejandro, todavía furioso por la humillación, describió a Elena con detalle. Una señora gorda, con cara de pocos amigos. Usaba un pañuelo de cachemira ridículo cubriéndole media cara, como si fuera una ninja de rancho. De verdad, un esperpento. Nos burlamos un poco de ella y nos botó. En ese instante, la sangre abandonó el rostro de Santiago, el nombre de la carretera, la hora, el pañuelo. Todo hizo clic con una precisión dolorosa. Su mano se cerró en un puño sobre el volante. «Repite eso, Alejandro», demandó Santiago, su voz baja y gélida. Alejandro, confundido por la intensidad de su hermano, repitió la descripción. Santiago sacó su cartera y extrajo una foto desdoblada, ligeramente quemada en los bordes. Era una imagen borrosa de una mujer con uniforme de conductora, tomada con un teléfono móvil desde la distancia. La misma complexión, el mismo gesto estoico, la forma peculiar en que el pañuelo cubría su cuello. Hace un año, en febrero de 2022, tuve mi accidente en la carretera nacional. ¿Recuerdas?, dijo Santiago mirando fijamente a Alejandro. Mi auto volcó y se incendió en segundos. Ella es la mujer que se detuvo. Arriesgó su vida. Me sacó de ese infierno. Los paramédicos dijeron que si se hubiera tardado 30 segundos más, yo no estaría aquí. Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La mujer de la que se habían burlado, la doñita a la que habían llamado esperpento, era la heroína anónima que le había salvado la vida a su hermano. La burla era ahora una daga clavada en su conciencia. La vergüenza fue más corrosiva que el alcohol. La revelación de Santiago no solo fue un golpe de realidad, fue el catalizador de una crisis moral profunda para Alejandro. ¿Qué clase de vida había estado viviendo para humillar a la persona que le había dado un futuro a su propia familia? Si la historia de valentía y el giro del destino te está tocando, considera suscribirte para no perderte más historias impactantes como esta. A partir de ese momento, el mundo de Alejandro cambió. Dejó de ver su vida como una sucesión de fiestas y excesos. La deuda que sentía hacia Elena era impagable, y la humillación que le infligieron exigía una redención real, no monetaria. La crisis le hizo recordar el pañuelo, las cicatrices. Santiago le confirmó lo que ya sospechaba. Elena había sufrido quemaduras graves en el rostro y el cuello durante el rescate. El pañuelo de cachemira no era un accesorio. Era el escondite de su sacrificio. Alejandro, el impulsivo y superficial estudiante de finanzas, comenzó a buscarla con determinación obsesiva. Se enfocó en un solo objetivo: encontrar la mejor ayuda médica especializada para Elena. Se sumergió en el mundo de la reconstrucción facial, los injertos de piel y las cirugías plásticas complejas. Leyó todo. Contactó a los mejores especialistas de la región y utilizó, por primera vez, de forma constructiva, los recursos y la influencia de su apellido. El proceso no fue fácil. Cuando finalmente la encontró en su humilde casa, cerca de la central de abastos, Elena se negó rotundamente. No quería caridad de un niño rico, especialmente del que se había burlado de ella. No necesito su lástima, joven. Mis cicatrices son mías. Váyase. Pero Alejandro no se rindió. Ya no era el arrogante del Deportivo Valquiri. Había algo en él que había cambiado, una gravedad que lo hacía genuino. No ofreció dinero, ofreció conocimiento y respeto. Habló de medicina, de las posibilidades de aliviar el dolor físico y la incomodidad, no de cambiar su apariencia. Este proceso de acercamiento lo llevó a pasar tiempo con la familia de Elena, a entender el peso de la vida real, donde los problemas no se solucionaban con una llamada a papá. Descubrió una fortaleza y una dignidad en Elena y su gente que eclipsaba por completo el vacío de su propio círculo social. La experiencia fue tan transformadora que al finalizar el semestre, Alejandro dio el paso inesperado.
Se inscribió en la carrera de medicina. Su futuro, antes una línea recta de herencia y finanzas, se reorientó hacia el servicio, buscando sanar las heridas que su propia clase social ignoraba. La historia de Elena y Alejandro culminó con el acto de redención. Tras meses de insistencia respetuosa, Elena finalmente aceptó la ayuda. No por vanidad, sino por la promesa de Alejandro de aliviar el constante dolor físico que le provocaban las secuelas. La primera cirugía, compleja y exitosa, fue el símbolo de un nuevo comienzo para ambos. Elena, sin su pañuelo característico, aunque aún marcada, pudo sonreír con menos incomodidad. Alejandro, graduándose años más tarde como médico con un enfoque en cirugía reconstructiva, había encontrado su propósito en la humildad y la gratitud. La arrogancia de San Pedro Garza García había sido redimida, no por un cheque, sino por un acto de valentía olvidado que obligó a un joven a mirar más allá de su burbuja. La lección de Tizatlán resonó para siempre. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar por otros. Si esta historia de transformación te inspiró, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando las historias que demuestran que a veces un error puede ser el inicio de la mayor redención. La camioneta blindada de Santiago se movía lentamente por la carretera de Tizatlán, llevándose consigo no solo a los tres jóvenes golpeados por la realidad, sino también el último vestigio de la despreocupación de Alejandro. El Deportivo Valkyrie, destrozado y abandonado, era una metáfora exacta de su vida hasta ese momento. En el asiento trasero, Javier y Ricardo, aún tratando de entender la furia helada de Santiago, balbuceaban disculpas inútiles. Alejandro, sin embargo, estaba mudo. La imagen que Santiago había sacado de su cartera, ese fragmento borroso de una mujer estoica con un uniforme de conductora, había prendido fuego a su conciencia. La mujer a la que había llamado Doñita del Pañuelo, ninja de rancho y esperpento, era la razón por la que su hermano, su única conexión verdadera con la responsabilidad, seguía respirando. El desprecio que habían proyectado hacia Guadalupe Torres Rivas, Elena, era ahora un espejo que reflejaba la vacuidad y crueldad de su propio mundo. ¿Te das cuenta, Alejandro? La voz de Santiago era un susurro denso de decepción. Hace un año, mi vida dependió de que alguien se detuviera. Se quemó por sacarme de ahí, y tú te burlaste de las cicatrices que yo debería besar. El frío de la madrugada ya no era físico, era moral. Alejandro, de 20 años, sintió el peso de sus 20 vacíos. Toda su arrogancia, cultivada en el distrito cimerio, se hizo añicos. La culpa era una cosa, la vergüenza otra. Él había humillado públicamente a una heroína. La deuda era real y no podía pagarse con un cheque de papá. Al llegar a San Pedro Garza García, los demás fueron enviados a sus casas con la amenaza de Santiago resonando en sus oídos. Pero Alejandro no pudo dormir. Se encerró en su estudio, no para jugar videojuegos o planear la próxima juerga, sino para buscar. Se obsesionó con la imagen de Elena y su pañuelo de cachemira. Empezó a buscar médicos especialistas en injertos de piel. Utilizó las credenciales de su apellido por primera vez, no para abrir puertas de clubs exclusivos, sino para obtener citas con los cirujanos plásticos más reconocidos de Monterrey, esos que trabajaban en el Hospital Muguerza y el Zambrano Helion. Doctora, no es cosmético, es funcional. Necesito saber qué tan graves pueden ser las secuelas de quemaduras de 3er grado en el cuello y el rostro si no son tratadas adecuadamente. El dolor es constante. ¿Afecta la movilidad? Su lenguaje cambió. Ya no hablaba de marcas de coches o de acciones en la bolsa. Hablaba de planos de piel, de reconstrucción tisular, de rehabilitación. La superficialidad se estaba erosionando, dejando al descubierto una mente capaz de concentrarse si el propósito era lo suficientemente fuerte.
Santiago observaba el cambio con cautela. Veía a Alejandro usar el dinero de su asignación para contratar a un investigador privado, no para rastrear a una exnovia, sino para localizar a la conductora de autobús. Finalmente, el investigador le dio la dirección, un sector humilde en los límites de Apodaca, cerca de la central de abastos. Un mundo de concreto, lámina y esfuerzo que no tenía nada que ver con los jardines manicurados y las fuentes iluminadas del distrito cimerio. Guadalupe Torres Rivas, Elena, estaba regando un pequeño jardín de nopales cuando él se acercó. Al verlo, sus ojos penetrantes se estrecharon. Lo reconoció al instante, a pesar de que Alejandro vestía ropa discreta y se veía notablemente más sobrio y menos arrogante. «Ya sé quién eres, joven Zúñiga Cantú», dijo Elena, dejando caer la manguera. Su voz era plana, sin sorpresa, pero con una dureza que cortaba. «¿Vienes a terminar tu burla o vienes a ofrecer limosna?» Alejandro se sintió como el niño pequeño y tonto que era. Bajó la mirada. «Vengo a pedir perdón, Elena. Y no es caridad, es gratitud. Mi hermano Santiago, él me contó. Yo sé lo que hiciste por él, y lo que hicimos Ricardo, Javier y yo fue la mayor idiotez y crueldad». Elena se cruzó de brazos. El pañuelo de cachemira le cubría el cuello y la mandíbula inferior, un velo de tela entre su sacrificio y el mundo. «Tu perdón no me quita el dolor, ni el costo de las cremas, ni las horas extra que tengo que meterle al volante para pagar las curaciones. Vete, Alejandro, ya no me debes nada. Lo que hice, lo hice por mí, no por tu familia». La resistencia de Elena era férrea. Estaba orgullosa de su dignidad ganada. No quería ser una causa social para un joven rico con cargo de conciencia. Alejandro regresó al día siguiente, y al otro, y al siguiente. No con regalos caros, sino con expedientes médicos y folletos. «Elena, mira, no es sobre la apariencia, es sobre tu salud. La cicatrización hipertrófica puede causar problemas de movilidad y dolor crónico. Hay especialistas que pueden aliviar eso. No te estoy ofreciendo un cambio de cara, te estoy ofreciendo la posibilidad de que no te duela la piel cada vez que hace frío». Fue el enfoque funcional, médico y respetuoso lo que finalmente la hizo dudar. Alejandro no la veía como un objeto de lástima, sino como una paciente. Se quedó por horas, ayudando a su hijo menor con la tarea, escuchando las historias de la central de abastos, conociendo la vida que existía más allá de las paredes de cristal del distrito cimerio. El contraste era brutal. En San Pedro la mayor preocupación era el brunch o el examen de finanzas. Aquí la preocupación era si el autobús no se descompondría y si había suficiente para pagar la luz. Alejandro se dio cuenta de que su existencia previa había sido un simulacro. La valentía, la verdadera, no estaba en correr un deportivo a 200 km/h, sino en levantarse cada día a las 4 de la mañana para tomar el volante de un autobús viejo. Este tiempo invertido en Apodaca, esta inmersión forzada en la realidad, resonó profundamente. Las finanzas, la carrera que había elegido por inercia, se sentían huecas. La posibilidad de aliviar el sufrimiento, de usar su inteligencia y sus recursos para curar, en lugar de simplemente acumular, se convirtió en su nuevo faro. A finales de ese semestre de enero de 2023, Alejandro tomó la decisión que impactaría el resto de su vida. Dejó la carrera de finanzas en el TEC y se inscribió, contra los deseos iniciales de su padre, en la Facultad de Medicina. Su motivación era cristalina. No solo salvar a Elena, sino aprender a sanar. El camino fue largo y arduo. La medicina era brutalmente exigente, pero por primera vez Alejandro tenía disciplina, alimentada por la memoria del pañuelo de cachemira. Mientras estudiaba anatomía y fisiología, se mantenía en contacto con Elena, gestionando las consultas y preparando el camino para la intervención.
Meses después, se llevó a cabo el acto de redención formal. No fue una cirugía para embellecer, sino para liberar la tensión de la piel quemada y mitigar el dolor crónico. Alejandro estuvo allí, no como el hijo del patrocinador, sino como un estudiante de medicina, observando su primer caso de cirugía reconstructiva compleja. La operación fue un éxito. Elena Guadalupe Torres Rivas no se transformó mágicamente. Las cicatrices de su heroísmo seguían allí, pero estaban más suaves, menos restrictivas. Ella ya no necesitaba ocultar completamente su cuello, y la sonrisa que pudo esbozar sin la rigidez de antes era el verdadero triunfo. Años después, en su ceremonia de graduación de medicina, Santiago, ahora un empresario exitoso, abrazó a su hermano. ¿Quién diría que un accidente, un deportivo destrozado y un autobús viejo iban a convertirte en el único médico de la familia? Alejandro, ahora el doctor Zúñiga, sonrió. Su enfoque en cirugía reconstructiva y quemaduras era una elección directa de Tizatlán. Había encontrado su propósito en la humildad y la gratitud. La arrogancia, tan sólida en la opulencia de San Pedro Garza García, se había disuelto bajo el peso de una verdad simple. El valor de una vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se está dispuesto a sacrificar. La lección de Elena, la conductora estoica, había reescrito el destino de un joven que creía que las reglas no aplicaban para él. Si esta historia de transformación te llegó al alma y te recordó que la verdadera redención nace de la humildad, por favor, deja tu me gusta y suscríbete para que podamos seguir compartiendo historias impactantes sobre giros del destino. El aire en Apodaca no era el mismo aire filtrado y acondicionado al que Alejandro estaba acostumbrado. Aquí, el sudor y el polvo se mezclaban con el aroma de la leña y los puestos de comida. El segundo día, Guadalupe Torres Rivas, Elena, lo recibió con la misma mirada de hielo, pero Alejandro no traía folletos de clínicas de lujo, sino un expediente impreso, subrayado con notas que él mismo había tomado de su consulta con el doctor Meléndez, un reconocido cirujano reconstructivo. Elena, por favor, no me veas como un mocoso de San Pedro queriendo limpiar su conciencia. Si ese fuera el caso, ya te hubiera mandado un cheque. Lo que traigo es información. La cicatrización hipertrófica en tu cuello puede restringir el flujo sanguíneo a largo plazo, sin contar el dolor neuropático. Esto no es estética, es medicina preventiva. La mención del dolor, ese compañero silencioso que la obligaba a girar el torso completo en lugar de solo la cabeza, hizo mella en su estoicismo. Se dio cuenta de que Alejandro no estaba hablando de caridad, sino de curación. Él había hecho su tarea. Alejandro, por su parte, se vio inmerso en una realidad que sus profesores de finanzas jamás le habrían explicado. Pasaba las tardes en esa casa de bloques grises, donde el lujo se medía en la sombra que daba un árbol de aguacate. Ayudó al hijo menor de Elena, un niño de 10 años llamado Beto, con la tarea de matemáticas. Mientras resolvían ecuaciones simples, Alejandro entendió la complejidad de la vida que se vivía al día, donde un pinchazo en la llanta del autobús no era un inconveniente menor, sino una amenaza directa a la economía familiar. En el distrito cimerio, la gente hablaba de estrés por no poder decidir entre la lancha nueva o la membresía del club de golf. Aquí, el estrés era el ruido del motor de la ruta, rezando para que no se descompusiera antes de llegar a la central de abastos. Alejandro sintió cómo la superficialidad que lo había definido por 2 décadas se desprendía como piel muerta. Una noche, mientras esperaban a que Elena terminara su jornada, Beto le preguntó por qué su hermano mayor, Santiago, tenía un guardaespaldas. Alejandro se quedó en silencio, incapaz de justificar el absurdo. La verdad era que Santiago casi muere en su deportivo, igual que el deportivo Valkyrie de Alejandro,
y su vida se salvó por una mujer que no tenía guardaespaldas, solo un pañuelo de cachemira cubriendo la marca de su heroísmo. Si has llegado hasta este punto de la historia y sientes que la verdadera transformación de un personaje solo ocurre cuando choca con una realidad brutal, déjame un comentario contando qué momento de tu vida te obligó a cambiar el rumbo. Esta inmersión forzada en Apodaca le dio a Alejandro una perspectiva tan brutalmente honesta que ya no pudo volver a ver su vida de la misma manera. ¿Para qué quería estudiar finanzas? ¿Para mover números en una pantalla que beneficiarían a personas que ya tenían demasiado? El propósito que había estado buscando, esa adrenalina que Ricardo y Javier encontraban en las fiestas, él la encontró en la posibilidad de aliviar el sufrimiento. El quiebre final ocurrió a principios de enero de 2023. Alejandro, regresando a la universidad, entró a la oficina del decano. No era para pedir un aplazamiento o más presupuesto para la fraternidad. Voy a dar de baja mi inscripción, licenciado. Voy a aplicar a medicina. La noticia cayó como una bomba en la familia Zúñiga Cantú. Su padre, el empresario, lo acusó de traición. ¿Medicina? ¿Un Zúñiga Cantú revolviéndose con vísceras y guardias de 36 horas? Tú estás para manejar empresas, no para curar a la plebe. Pero la voz de Alejandro ya no era la del niño impulsivo. Era la de alguien con una misión. No se trata de la plebe, papá. Se trata de salvar vidas, y ya tengo el primer paciente en la lista. Santiago fue el único que no se opuso. Entendió que el accidente en la carretera de Tizatlán no solo había destrozado un deportivo, sino que había incubado un nuevo hombre. El dinero, los contactos, todo lo que antes era un juguete para el ocio, ahora se convirtió en herramientas para la disciplina. Si te está inspirando la determinación de Alejandro para dejarlo todo y reorientar su vida hacia un propósito noble, por favor, regálanos un like para que esta historia de redención siga llegando a más personas. El camino en medicina fue agotador. El rigor académico del Tecnológico de Monterrey no perdonaba. Alejandro tuvo que aprender a estudiar no solo para aprobar, sino para entender, sabiendo que cada curva de la aorta o cada nervio facial que memorizaba podría ser crucial para alguien como Elena. Mientras sus antiguos amigos, Ricardo y Javier, seguían publicando historias de viajes a Tulum, Alejandro estaba en la biblioteca, gestionando simultáneamente el papeleo para la cirugía de reconstrucción de Elena. Usó la influencia de Santiago, no la de su padre, para garantizar que Elena recibiera la atención de los mejores especialistas, sin importar el costo. La relación entre Alejandro y Elena se había transformado en un respeto mutuo, casi mentoría. Ella le enseñaba la dureza de la supervivencia y él le ofrecía la esperanza de la ciencia. Finalmente, llegó el día del evento que Alejandro había estado planeando por meses. El acto de redención. No se llevó a cabo en una clínica de lujo, sino en el Hospital Muguerza, bajo la dirección de un equipo especializado en quemaduras. La meta no era borrar las marcas de heroísmo, sino liberar la piel hipertrófica que causaba dolor y limitaba su movimiento. Era una cirugía funcional, una reparación de la dignidad física. Alejandro, vistiendo un uniforme quirúrgico que le quedaba aún grande, estuvo presente en la sala de observación. Observó cómo el cirujano liberaba la tensión de la piel del cuello que había estado contraída por el fuego. Por primera vez vio las cicatrices sin el velo del pañuelo de cachemira. Eran líneas irregulares, profundas, un mapa mudo de su sacrificio. En ese momento, la frivolidad de su vida anterior se sintió como una eternidad de distancia. El costo de ese heroísmo se había pagado con la piel de Elena, y ahora él, el joven que se había burlado, estaba allí para honrar esa deuda. Si sientes que este acto de humildad y servicio es la forma más pura de redención, comparte este video
ahora mismo. La recuperación de Elena fue gradual, marcada por meses de fisioterapia y paciencia. Las cicatrices seguían allí, indelebles, pero ya no eran una prisión. La piel de su cuello, antes rígida y dolorosa, se suavizó. Pudo girar la cabeza sin dificultad, y el dolor crónico se mitigó sustancialmente. Lo más importante, su sonrisa, antes restringida, ahora se extendía libremente. Ya no dependía del pañuelo de cachemira para ocultar la verdad. Ahora lo usaba a veces por costumbre, pero con la libertad de quien sabe que ya no es un requisito. Pasaron 6 años desde aquel varamiento de medianoche en la carretera de Tizatlán. La ceremonia de graduación de la Facultad de Medicina fue un evento sobrio, lejos de la ostentación que rodeaba habitualmente a los Zúñiga Cantú. Jorge Arturo Zúñiga Cantú, ahora el doctor Zúñiga, vestía la toga con una seriedad que nunca antes había poseído. En el público, Santiago sonreía, su rostro marcado por la satisfacción de ver a su hermano encontrar su camino. A su lado estaba Elena. Había pedido el día libre en la ruta para asistir, usando un sencillo vestido que complementaba su temple. Sus cicatrices, aunque menos prominentes, eran visibles, un testimonio de la verdad que había unido a esas dos familias de mundos opuestos. Al finalizar la ceremonia, mientras Alejandro recibía abrazos, Santiago se acercó. «¿Quién diría, Alejandro?», dijo Santiago, con una risa contenida, «que un coche deportivo destrozado y un viaje en un autobús viejo iban a convertirte en el único médico de la familia? Papá todavía no lo entiende, pero yo sí». Alejandro, con el diploma en mano, asintió. Todo empezó en Tizatlán, Santiago, cuando creímos que las reglas no aplicaban, y una mujer, una verdadera heroína, nos demostró lo equivocados que estábamos. Su especialidad elegida, cirugía reconstructiva enfocada en quemaduras, era una promesa silenciosa que mantenía viva la memoria del fuego. Él ya no buscaba la adrenalina vacía de la fiesta, la encontraba en la precisión del quirófano y en el alivio que podía ofrecer a otros. La arrogancia que había florecido en la opulencia del distrito cimerio se había disuelto bajo el peso de la gratitud y el servicio. Había aprendido que el valor de una vida no se medía por lo que se poseía, sino por lo que se estaba dispuesto a sacrificar por un extraño. La lección de Guadalupe Torres Rivas, la conductora estoica, había reescrito el destino de Jorge Arturo Zúñiga Cantú, probando que incluso la soberbia más arraigada puede ser redimida por un acto de valentía olvidado. Si la historia de Alejandro y Elena te conmovió y te recordó que la verdadera redención nace de la humildad, por favor, deja tu me gusta y suscríbete. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo relatos impactantes sobre los giros inesperados del destino.